Grabando clase. Ahí está. Bueno, chicos, vamos a empezar ahora con 12 tipos de éticas, ¿no? Tipos de éticas distintas, donde vamos a ir analizando y vamos a ir comprendiendo de qué se trata esto de la ética y de la deontología, ¿no? Bueno, dice, entre los tipos de ética se encuentra la normativa, la aplicada, la religiosa, la utilitarista, la epicuria, la estoica, entre otras. Sin embargo, muchas veces se pueden mezclar unas con otras, debido a que es muy difícil separarlas. La ética es la rama de la filosofía que estudia el comportamiento de los seres humanos mediante el establecimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Se puede decir que la ética se encarga del estudio de la moral, la virtud, la felicidad y el deber. Cada uno de esos aspectos varía de acuerdo al campo donde se desenvuelva y en la situación en la que se encuentra. Por tal motivo, la ética presenta varias clases que le permiten al ser humano dar respuestas a los problemas que se le presentan diariamente, específicamente cuando se tiene que tomar una decisión. ¿Y por qué dice, no, que es difícil separar los distintos tipos de ética? Porque si estamos hablando de que la ética tiene que ver con lo que es bueno y lo que es malo, por lo general lo que es bueno para todas las éticas, ¿no? Entonces, como que es muy parecida. Lo que pasa es que, bueno, cada una se aplica a lo específico, ¿no? de cada disciplina o de cada cosa, ¿no? De cada forma de ver. Pero bueno, ahora vamos a ir analizando y profundizando un poquito más, ¿no? Bueno, tenemos... No, nos pasamos de la... Los tipos de éticas, ¿no? Tenemos la ética epicúrea. Epicurio fue un sabio griego, ¿no? Uno de los primeros filósofos. ¿Y de qué hablaba esta persona? Bueno, dice, este tipo de ética es basado en el pensamiento filosófico de Epicuro, quien establecía que el placer era el propósito de todos los seres humanos. Epicuro creía que todo lo que producía placer era bueno, mientras que consideraba que todo lo que producía dolor era malo. Sin embargo, Epicuro siempre dijo que el placer debía ser racional y moderado. Epicuro es muy parecido a lo que planteaba Aristóteles, de lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Aristóteles hablaba de la felicidad, y que si nosotros hacíamos algo malo, supuestamente nos iba a dar una felicidad momentánea, porque después eso malo se iba a transformar, eso malo que producía placer, al final nos iba a terminar perjudicando, y ahí nos iba a provocar un displacer. Bueno, esto es parecido, ¿no? Acá habla también de eso, ¿no? De que lo que nos da placer es lo bueno, y lo que nos da desplacer es lo malo. Es muy parecido lo que planteaba Epicuro, ¿no? Y bueno, también lo que también es parecido porque tanto Platón como Aristóteles siempre hablan del justo medio, ¿no? De la cosa en su medida justa. Y bueno, y eso también lo plantea Epicuro. Bueno, un ejemplo, el placer al que se refiere Epicuro puede ser desde el simple hecho de respirar aire puro al despertar por la mañana, hasta el de disfrutar el calor que aporta una buena tela de animal, desde una amena conversación con alguien que te cause simpatía, el orgullo de haber conquistado el amor de una persona muy bella, o sea, de las cosas simples, todo eso es lo que nos va a proporcionar a nosotros placer. Entonces, tenemos que recordar que la ética de Epicurio está relacionada con el placer. Después tenemos a los estoicos, ¿no? Ahí tenemos a Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, un romano muy, muy interesante. ¿Quiénes son los estoicos? Dice, se le otorga el nombre de estoicos porque se reunían en la Estoa, que era un pórtico, y se desarrollaba en la antigua Grecia y Roma. Sus principales representantes son Zenón, su fundador, en Grecia, Séneca, que era un esclavo, Epicteto, que era un filósofo cortesano, y Marco Aurelio, que fue un emperador romano. La ética estoica
es la faceta más conocida de esta escuela. Como tal, propone que la felicidad implica vivir conforme a nuestra naturaleza racional, que el único bien es la virtud, y el único mal es el vicio, y la conducta pasional e irracional. Que las presiones que perturban a la razón son contrarias a la del estoico, que los bienes materiales o aspectos de la vida humana, como la salud o la enfermedad, el dolor o el placer, son indiferentes para el estoico, y de allí proviene su fortaleza. Todo esto tiene como objeto alcanzar la apatía, que es aceptación de los ideales ascéticos. En este sentido, es un sistema que se opone al hedonismo de Epicuro y al eudemonismo de Aristóteles. O sea que esto es contrario, ¿no? Supuestamente se opone a la idea de los otros, ¿no? Y a ver, ¿alguno me puede explicar más o menos a qué se refiere con esto? Si alguien puede aportar algo, los escucho. La compañera que me dijo que iba a participar, si está ahí, más o menos, si tiene una idea, si no, no pasa nada. Hola, profe, perdón, es Sí, que no escuché bien la pregunta, pero eh, si puede bueno, repetir, por favor. bueno, esto de los estoicos, ¿no? Que hablaban de los estoicos eran como que para ellos no era tan importante el placer o el displacer, lo que uno sentía, ¿no? Sino que tiene que ver más con que hay que hacer el bien por el bien mismo. Es otra idea de ética, ¿no? Que también las estuvimos viendo la semana pasada. ¿Se entiende? Un estoico no es pasional, no se rige por los sentimientos, ¿no? Actúa de forma racional, no por la pasión. Y un poco de esto, o sea, un poco no, mucho de esto tiene que tener el árbitro, ¿no? El árbitro tiene que ser de alguna forma estoica. ¿Por qué? Porque el árbitro tiene que soportar muchas presiones y muchas veces muchos momentos ingratos, ¿no? Por ejemplo, que venga un jugador al finalizar el partido y venga y te increpe, y vos tenés que resistir eso. Y no manejarte de forma pasional y contestarle mal o ponerte al nivel de esa persona. Porque lo que quiere esa persona es justamente eso. Esa persona viene a protestarte y viene a increparte con la esperanza de que vos reacciones y digas algo fuera del lugar, que eso justifique que él se pueda quejar de vos. Porque si vos contestás mal, lo primero que van a hacer es ir a quejarse con el organizador o quien sea para decir el árbitro me contestó de esta forma. ¿Se entiende? Entonces, esto de lo estoico es muy importante en el arbitraje, porque nosotros tenemos que soportar muchas veces cuestiones que son por ahí ingratas, ¿no? Porque nosotros vamos a dirigir un partido, nosotros tendríamos que decir, esto es falta, esto no es falta, y a veces tenemos que soportar cosas que son injustas. ¿Qué les parece a ustedes esto lo que yo les estoy diciendo? ¿Tienen algo que comentar así? Pueden participar, así si no se parece que es un monólogo que solamente hablo yo, y me gustaría que por ahí ustedes también puedan compartir. ¿Qué piensan ustedes de un partido que termina, que te vengan a protestar? Si el árbitro tiene que reaccionar o tiene que mantener su lugar. Sí, profe, usted tiene razón porque yo estoy ya en fútbol 11 y pasa así esas cosas que usted dice, si bien no es futsal, pero sí le protestan mucho a los árbitros, te gritan y hay que callarse, hermano, no hay que decirle nada. Yo por lo menos cuando me gritan o me dicen las cosas, yo me callo. O sea, vamos a poner a veces me preguntan cuánto falta, cuánto falta, y no le contesto y por eso me vienen, pero yo no reacciono. Lo único que hago es callarme y no decirles nada. Mi consigna es así. Cuando el jugador me habla bien,
yo le hablo bien. Cuando el jugador me habla mal, no le contesto, y si le contesto es para bajarle los decibeles. Y si no le puedo bajar los decibeles, busco a alguien que me ayude, por ahí un jugador, un compañero de él, o alguien que le pueda bajar los decibeles. Y si no pasa ninguna de esas, bueno, tenemos la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Pero, porque decías vos, ¿no? Si un jugador me pregunta cuánto falta, bueno, le digo, faltarán 3 minutos, faltarán 4 minutos y listo, nada más. Si me pregunta bien, si me lo pregunta mal, no. Bueno, Y yo en este caso, este, el tema del horario no le digo, porque vamos a ponerle por ahí, si a veces te buscan riño o algo así, vamos a ponerle que mi reloj esté mal 3 minutos o un poquito menos, no sé, y el que está en el medio tiene un poquito más atrasado, adelantado, se puede armar un problema, un conflicto, porque ya pasó, nos pasó así un fin de semana y por eso ahora entonces no, o sea, yo de mi parte no, le digo que no sé, o sea, me callo, me hago que no lo escuche, así no, para que no pase por ahí, no sé. bueno, a veces también está, ¿no? El árbitro que arranca el partido antes de empezar el reloj, antes de empezar el partido y esas cosas. Bueno, pero eso después trae ese tipo de problemas. Nosotros tenemos que dirigir y hacer lo correcto. O sea, si el partido dura 25 minutos, nosotros tenemos que dirigir 25 minutos. Y después adicionamos o no adicionamos. ¿Por qué? Sí, Porque después pasan estas cosas, pasan estos problemas. Porque si el árbitro tiene el cronómetro 3 minutos adelante que en línea, y bueno, después van a tener este tipo de problemas. claro, nos pasó en un partido que el chico tenía, creo, no sé, atrasado cinco Porque minutos, eso pasa, no, porque. Pero él le ¿cómo va dijo si todos arrancan el cronómetro en el mismo momento? él le dijo la hora a uno y después le echaron, le echaron encima al del medio, porque supuestamente terminó antes y el otro le dijo la hora que era esto y ellos siguieron eso, entonces se armó un quilombo. Y bueno, los problemas arrancan cuando nosotros hacemos las cosas mal. Si nosotros ya tenemos que dirigir un partido que dura 45 minutos y lo empezamos 3 minutos antes al cronómetro para después terminarlo antes, o a los 42 lo cortamos, eso puede pasar como que si nadie está controlando, nadie se da cuenta. Pero si alguien está controlando, vamos a tener problemas. Y a veces por 3 minutos más o 3 minutos menos terminamos en un conflicto. ¿Se entiende? Entonces, esas son cuestiones que después los vamos a ir viendo, ¿no? A medida que vayamos. Que a veces el árbitro se mete en un problema solo, sin necesidad. Porque dirigir 3 minutos más, 3 minutos menos, a veces. Yo entiendo, ¿no? Que a veces capaz que un partido está 6-0. Bueno, no pasa nada, puede llegar a pasar que uno lo corte antes, a veces mismo los jugadores te dicen que lo cortes antes, pero lo más recomendable es al menos esperar a los 45 minutos y sin adicionar nada lo terminás. Pero bueno, si a veces mismo los jugadores te piden que lo cortes, bueno, lo podría llegar a cortar. Pasa que nosotros a veces tenemos problemas que por ahí no lo entendemos, pero ustedes imagínense, un jugador se levantó a la mañana, viajó hasta la cancha, pagó por jugar. El técnico lo metió faltando 2 minutos para que 5 minutos para que termine y ustedes lo cortan 3 minutos antes. El tipo va a estar enojado. Porque encima que lo pone 5 minutos, el árbitro lo termina faltando 3. O sea que jugó 2 minutos y se cortó el partido. Y esta persona está pagando por jugar. ¿Se entiende? Entonces, por eso que nosotros a veces tenemos que tener cuidado en esas cosas, de terminar el partido antes. A veces, por ser pícaros, nos terminamos metiendo en un problema que era totalmente evitable. ¿Se entiende? Pero bueno, lo que yo me refería a esto de lo estoico es a esto, ¿no? A no reaccionar, a no manejarse de forma pasional, no contestar mal. Uno siempre tiene que mantener su lugar. Bueno, continúa. Y se establece que el ser humano debe vivir de acuerdo
a las leyes de la naturaleza. Por tal motivo es necesario que los seres humanos se conviertan en seres virtuosos y fuertes que puedan soportar todo lo que se le viene encima, sin mostrar sentimiento alguno. No se debe sentir triste por los fracasos, ni tampoco alegre por las victorias. Esto también es importante, ¿no? De decir, por ejemplo, si un árbitro está dirigiendo un partido y no cobra un penal, y en el medio tiempo vienen y le dicen, le muestran un video, quizá que eso reglamentariamente no se puede, pero póngale que, o sea, la gente vio en un video que era penal y ya está, que el árbitro se equivocó. El árbitro no puede entrar en el segundo tiempo pensando que se equivocó y tratando de compensar un error con otro error. El árbitro tiene que dirigir el partido y listo. Si se equivocó, ya está. No quedarse en el error y dirigir pensando que se equivocó en esa jugada o que tendría que haber echado al 2 y no lo echó. Y entonces después el 8 del otro lado pega una patada y tampoco lo echa porque como no echó al 2, y ya después el partido se le va de las manos. ¿Se entiende a lo que vamos? A eso es lo que yo digo, que a veces los árbitros nos metemos en un problema sin la necesidad. Porque capaz que si vos echabas de una al 2, nadie te decía nada y el partido lo sacaba de taquito. Pero no lo echaste al 2, lo perdonaste, después tuviste que perdonar al 8 y ya el partido se te embarulló y ya no lo saca más adelante después. Porque el árbitro, cuando una vez que pierde la credibilidad, ya está, te protestan todo. Entonces el árbitro tiene que dirigir, se va a equivocar, sí, pero tiene que tratar de equivocarse lo menos posible. Entonces, si él sabe que se equivocó en una, no tiene que compensar con otro error o quedarse pensando que lo perjudicó y sentir culpa. No, nosotros tenemos que entrar sabiendo que nos vamos a equivocar y que tratamos de equivocarnos lo menos posible. Porque si nosotros tendríamos la capacidad de dirigir sin equivocarnos, estaríamos ahora para dirigir en Qatar. Y no estamos dirigiendo en Qatar. Y los de Qatar también se van a equivocar. Los que dirigen el Mundial también se van a equivocar. Entonces, si se equivocan ellos, ¿por qué no nos podemos equivocar nosotros? Entonces nosotros tenemos que tratar de equivocarnos lo menos posible, por eso tenemos que prestar atención y trabajar con responsabilidad siempre, pero si nos equivocamos, listo, nos equivocamos, es un error. ¿Qué va a hacer? Se pueden haber equivocado. Y no quedarnos con la culpa de que nosotros perjudicamos un equipo y esas cosas. El arbitraje no es para dejar conforme a todos. El arbitraje es para, o sea, para dirigir un partido, conducirlo y que el partido salga lo mejor posible dentro, bueno, de lo que se puede, porque a veces si dos equipos no quieren jugar se hace muy difícil. ¿Me escuchan bien? Porque me puso como que tenía conexión inestable. Sí, por ahí un ratito se escuchaba así medio recortado, pero se escucha bien Pero ahora. se entiende a lo que estamos hablando, ¿no? Sí, se entiende. Bueno, seguimos, ¿no? El ejemplo. El hombre debe evitar sentimientos como la pasión, las cuales no son más que desviaciones de la racionalidad. Esto se podría aplicar cuando se compran cosas innecesarias simplemente llevadas por la necesidad de crearnos una falsa felicidad. Pero bueno, en el plano arbitral sería más eso de lo que estábamos hablando recién. Bueno, ahora pasamos a la ética normativa. Este tipo de ética se encarga de estudiar aquello que los seres humanos deberían de pensar que es bueno o que es malo de acuerdo a los valores morales. Nosotros habíamos visto en las clases pasadas la diferencia entre ética y moral, que la ética es desde uno y la moral es desde lo social. Entonces, la ética normativa es la que nos va a ir marcando la moral, ¿no? Eso es lo que nos va a ir diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, este tipo de ética estudia lo que se debería ser o hacerse y lo que no es y no debería hacerse. Para ello es necesario establecer los estándares morales que servirán para regular la conducta del ser humano. Ejemplo, hay un refrán que dice, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Pero ¿hasta qué punto es moral o no denunciar ese acto? Algunos podrán pensar que el karma ha provocado que un ladrón robe a otro. Pero lo que no debe actuar
mientras que otros pensarán que cualquier acto de injusticia debe ser denunciado, sea quien sea la víctima. Acá es que una persona haga algo malo, no me habilita a mí a hacer algo malo. O sea, si a mí un jugador me falta el respeto, no me habilita a mí a faltarle el respeto a él. O sea, nosotros tenemos que siempre mantenernos en nuestro lugar y no salirnos de ahí. Por más que el jugador haga algo malo, nosotros somos los árbitros del partido y siempre tenemos que ser lo más correcto posible, bueno, dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Seguimos, bueno, con la metaética, que es un tipo de ética que se encarga de estudiar el origen y el significado de la ética, de la moral, de los juicios de valores, es decir, todo lo relacionado con los principios éticos. Ejemplo, la metaética se puede preguntar acerca de la pregunta, es decir, mientras la ética se cuestiona, ¿somos éticos porque somos libres? La metaética se formula preguntas como ¿quién se cuestiona si somos éticos porque somos libres? ¿O por qué se ha llegado a la necesidad de preguntarnos si somos éticos porque somos libres? Esto tiene que ver más con lo filosófico, quizás no tanto con lo arbitral, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tener los conocimientos. Después pasamos ahora a la ética religiosa, ¿no? Dice, este tipo de ética es la que se ve influenciada por la religión. Cada religión sigue sus normas específicas por la cual la ética religiosa es dividida según las religiones existentes. Por ejemplo, existe la ética cristiana, la ética musulmana, la ética hindú, entre otros. Un ejemplo, esta ética se plantea en la mayoría de las religiones conceptos como la búsqueda de la felicidad o cómo lograr alcanzar el paraíso una vez que fallecemos. Para ello establecemos unas normas morales que tengan el visto bueno de Dios. O sea que en este caso, este tipo de ética va a partir desde la visión de Dios. O sea, ¿qué es lo que para Dios es bueno y malo? Entonces eso para nosotros va a ser bueno o malo. ¿Se entiende? Hay muchos casos, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso porque quizás entramos en una discusión que quizás no venga mucho al tema, ¿no? La ética cristiana. La ética cristiana es aquella que se encarga de velar por el cumplimiento de los valores enseñados en los evangelios. Es decir, busca que la persona actúe tal y como actuó Jesús o como actuaría Jesús, ¿no? La ética hindú es aquella que se caracteriza por la búsqueda de la paz. Para ello es necesario que el ser humano tenga dominio de sí mismo, tenga compasión por todos los seres vivos y se aleje de la violencia manteniéndose puro y sincero. Después tenemos la ética musulmana, que se encarga de velar por el cumplimiento de los mandamientos del Corán. También busca que los seres humanos sigan los pasos de Mahoma, profeta musulmán, que es considerado un ejemplo a seguir. Es muy parecido a la ética cristiana, nada más que desde otro profeta, ¿no? Bueno, la ética aplicada, este tipo de ética hace referencia a su aplicación en el día a día, es decir, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, en la medicina, en el campo legal, en la política, en todos y cada una de las actividades que realiza el ser humano, ¿no? Ejemplo, esta ética se plantea si la eutanasia o el aborto deben ser legalizados o no. Continuamos, tenemos la ética empírica. La ética empírica es la que se va creando mientras se va viviendo, es decir, es la que surge a partir de la experiencia propia y las observaciones directas. O sea, todo el aprendizaje empírico es lo que uno va aprendiendo de la vida, ¿no? A través de los sentidos. No es lo académico, ¿no? Lo que uno aprende en la escuela, sino desde cuando somos chicos, ¿no? Cómo aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos qué es los sabores, qué es rico, qué no nos gusta. Todo eso es un conocimiento, es conocimiento, aunque no sea académico, aunque no lo aprendamos en la escuela, es un tipo de conocimiento. Hay personas que nunca van a la escuela, sin embargo, son muy sabios en muchas cosas. Así que hay una forma de aprendizaje también de esa forma. Ejemplo, un niño sin capacidad de razonar como adulto puede dedicarse a matar insectos hasta que cierta edad en la que entiende que está mal hacer daño a cualquier ser vivo.
es un aprendizaje adquirido de manera autónoma, sin necesidad de que nadie le influyese. O sea, no es que vino alguien y le dijo al niño que estaba mal hacerlo. Él mismo se da cuenta que está mal, porque va aprendiendo, va madurando y va entendiendo cosas que quizás uno cuando es más chico no se da cuenta. Pero cuando es más grande, empieza a entrar en razón, ¿no? Desde el conocimiento, desde la vida. Tenemos la ética cívica. La ética cívica es aquella que se encarga que el ser humano se comporte de manera correcta dentro de la sociedad, ya que de ella va a depender un buen funcionamiento de la misma. Algunos ejemplos de la ética cívica serían el respeto a las instituciones públicas y privadas, el respeto a los símbolos patrios, a las leyes, entre otros. Bueno, tenemos la ética profesional, esto que tiene también por ahí más cercano al arbitraje, ¿no? La ética profesional es aquella que se encarga de estudiar la conducta y los valores en la vida profesional de los seres humanos. La ética profesional se divide en varios tipos, ya que cada profesión tiene su propio código de ética. Sin embargo, en algunos casos son similares unos con otros. En consecuencia, existe la ética médica, la ética militar, la ética docente, la ética jurídica, entre otros. Bueno, también tenemos, ¿no?, la ética arbitral. El árbitro también tiene que tener un tipo de ética. O sea, un árbitro no puede aceptar un soborno para dirigir un partido. Y no hace falta que se lo digan, se tiene que saber que no se puede hacer. No tiene que estar escrito en el reglamento. Ejemplo, bueno, un técnico con una tienda de reparaciones de ordenadores debe centrarse en averiguar el problema técnico de la computadora de su cliente, evitando la tentación de cotillear fotografías o archivos personales. Bueno, tenemos la ética médica, es aquella que se aplica en el campo de la salud y la medicina. La misma posee un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los profesionales de la salud. La ética médica se especifica cómo debe ser la relación entre el médico y el paciente, cómo deben manejarse las dolencias, enfermedades de los pacientes, cómo debe ser el comportamiento entre compañeros de trabajo, entre otros. Ejemplo, cuando un médico se encuentra ante un paciente con muy pocas probabilidades de sobrevivir, debe decidir entre seguir luchando por él o desistir y dedicar más esfuerzos en otros pacientes. Ahí es donde entra, ¿no?, la ética de cada uno. Bueno, tenemos la ética militar. La ética militar se basa en la obediencia y en el seguimiento de los valores morales. Por consiguiente, se dice que un militar tiene ética cuando obedece a un superior. Sin embargo, es necesario que cada militar tenga presente los valores para que se les permita identificar cuando una orden no se debe cumplir. Ejemplo, si se le dice a un militar que tortura a un prisionero, sería antiético cumplir esa orden, ya que se violan los derechos humanos. ¿Vamos bien, chicos? ¿Vamos muy rápido? ¿Cómo? Ustedes me dicen, porque capaz que yo me engancho, embalo. No, profe, muy bien, se entiende bastante bien, digamos. Está bien, está bien. Aprovechemos que tenemos buena conectividad. Ética utilitarista. Su lógica establece que es bueno aquello que se beneficia a la mayor parte de la población. En consecuencia, lo bueno y lo malo va a depender de lo útil que sea para la humanidad. Por ejemplo, dice, si unos antisociales irrumpen en una oficina diciendo que van a asesinar a todos si no les entregan a una persona en particular. Aquí se presenta un dilema. ¿Qué deberían hacer? ¿Deberían entregar a la persona para poder mantenerse con vida? Bueno, en este caso, un utilitarista podría considerar entregar a la persona que buscan, ya que esto haría que una mayor cantidad de individuos se salven. Es evidente que lo bueno va a depender de la cantidad de personas que se beneficien con la acción. Son tipos de ética, ¿no?, para que nosotros tengamos una visión más amplia. Bueno, ahí estaríamos terminando los distintos tipos de ética. Y van a tener una actividad que la van a tener que hacer en el foro, ahí en el, ¿cómo se dice?, en la plataforma, exactamente. Y después pasarla al foro, ¿no? Tienen que buscar
algún artículo periodístico o de una película o una serie que ustedes hayan visto y donde entre en valor algún tipo de las éticas descriptas. Y eso sí, tiene que fundamentar su observación. O sea, no pueden decir, yo qué sé, una película, nombrarla, pero no explicar por qué. O sea, ustedes tienen que decir, bueno, en esta tal película entra en valor este tipo de ética de las que vimos recién. Y tienen que decir por qué. ¿Se entiende? Y después, bueno, tienen que adjuntar el link del artículo que ustedes leyeron o decir qué película es y hacer una pequeña reseña, ¿no?, de la película para explicar, ¿no?, por qué dicen ustedes que se está empleando esa ética. Y bueno, y lo tienen que subir al foro para que los demás compañeros puedan visualizar y fundamentar su observación. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Cuál es la actividad? ¿Alguna duda que haya quedado de lo que explicamos? ¿Me van diciendo? No, profe, por ahora, bien, bien, se entendieron la actividad que hay que hacer. Por ahí Bueno, ahora sí. tengo que ver el foro a ver qué onda, porque no, todavía no ingresé. Bueno, tienen que ir ingresando al foro, porque ahí van Ujú. a estar las actividades donde ustedes tienen que ir completando, y es donde nosotros, los docentes, vamos a entrar para ver quién hace las actividades y quién no, y de eso va a depender después si aprueban o no aprueban. Sí, Este curso no es como quizás como otros cursos donde uno paga y porque paga ya se asegura que va a aprobar. Acá ujú, nosotros vamos a darle un seguimiento a lo que ustedes hagan, porque lo que nos importa a nosotros es que ustedes aprendan. No es solamente que se lleven un título, porque no sirve de nada un título si ustedes no aprenden. ¿Se entiende? sí. Así que por eso que se va a hacer un seguimiento y después van a tener una evaluación donde van a tener que demostrar si adquirieron los conocimientos que uno le está tratando de transmitir. Y bueno, por eso es importante que ustedes entren al foro y hagan las actividades, no solamente de esta materia, sino que de las otras materias también. No son muy complejas, o sea, que tampoco es que buscamos hacerle la vida imposible a nadie, o sea, pero sí esperamos que la hagan al menos, ¿no? Que se tomen el tiempo, no sé, no les va a llevar mucho tiempo hacer esto, pero el tiempo que les sea necesario, que al menos se lo tomen y lo tomen con seriedad. Van a tener tiempo, bastante tiempo, no es que esta actividad entra y ya la semana que viene se corta. Pero traten de hacerlo para ir llevando día a día. Así que, bueno, chicos, son y 53. ¿Alguna duda que tengan? Me preguntan. Vamos a ir saliendo de acá. Escape de acá. Salimos de acá. Ahí está. No, ningún. Hola, profe. Sí, El trabajo va a ser sobre un tipo de ética nomás, ¿no? O, claro. Ahí yo recién les expliqué No, se me fue qué el tipos profe. de ética. Ustedes van a Se agarrar, escuchó van a lo entrecortado, que profe. sea. Bueno, ahí volvemos de Ah, vuelta. Ustedes lo que van a tener que hacer es, con los 12 tipos de éticas que recién terminamos de ver, van a buscar algún sí. artículo periodístico, alguna película que hayan visto. El curso pasado muchos hicieron con algunas películas. Ahí me está avisando que tengo mala conexión. Bueno, buscaron por ahí algunas películas y decían, bueno, en esta parte de la película se está tocando un tipo de ética. Y entonces, bueno, ahí lo fundamentaban, ¿no? Y explicaban más o menos de qué venía la película. Había uno que, por ejemplo, creo que me había mostrado la película esa de la medicina, que es un médico payaso y que, bueno, trabaja desde ese punto de vista. Y bueno, ahí hablaba de la ética médica y de un montón de cosas. Ese es un ejemplo para usar. No se escucha nada, profe.
no es muy difícil, ¿no? Tampoco, porque la ética está en todos lados. No, pero Ahora, no, solo yo le quería preguntar si vio, porque en una película puede haber distintas tipos de ética. Obviamente no vamos a poner toda la película completa porque es muy largo. Y yo le decía, hacía una partecita nomás, ¿no? no, aunque pongan, si ustedes vieron El abogado del diablo, en El abogado del diablo, o sea, el dilema es si él lo defiende o no al diablo. A las 20 horas se va a apagar Supuestamente, el Zoom. que Mica dice que se va a apagar el Zoom. A las 20 horas. A 20. Sí, está programado para 20 horas que finalice, por si tenés que ir cerrando la clase, te digo, porque son y 54. Bueno. No entendí bien, pero bueno, escuché eso de que son y 54, que se va a cortar la clase entonces. Sí, eso. Bueno, pero cualquier duda que tengan, aprovechen un minutito y si no, bueno, mandarse y hoy y conmigo van a tener el jueves siguiente recién. Así que bueno, si ya todo tienen claro, les mando un abrazo y bueno, y eso, traten de entrar a la plataforma y